Cuando termine la sesión, va a quedar pasando el archivo, no la pueden más. Sí, cuando tengan el archivo, si querés cancelarlo, volverlo a poner. Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a empezar con la clase número 1, vinculada a la unidad temática 1 de la asignatura Planificación Territorial 1. El título de la unidad temática se llama la intervención territorial planificada. O sea que vamos a desarrollar la clase a partir de la siguiente estructura. La clase tiene 3 partes, una que hace a la planificación territorial, otros a los elementos de la planificación territorial, y por último vamos a abordar de qué manera la disciplina se relaciona con la planificación territorial. Cuando hablo de disciplina, hablo de la arquitectura y del urbanismo, que es lo que estamos formándonos acá, cuando hablo de disciplina. Cada uno de los puntos interiores tienen que ver con los contenidos de la unidad temática, que los fui desagregando y agrupando de esta forma. Entonces, el primer punto, que va a ser entender la planificación territorial, va a abordar, primero, nos vamos a preguntar qué es la planificación, qué es específicamente la planificación territorial, qué tiene de particular la planificación territorial, cuáles son los problemas y desafíos que aborda la planificación territorial, cuál es el objeto de ser, del objeto de estudio de la planificación territorial, y finalmente vamos a ver de qué manera se articula con la planificación urbana, en una primera aproximación a la planificación urbana que vamos a desarrollar en profundidad en la próxima clase de la unidad temática 2. Entonces, estos serían los contenidos que vamos a adentrarnos a desarrollar. En principio, ¿qué es la planificación? La planificación es una herramienta del ordenamiento territorial, viendo el ordenamiento territorial como una disciplina científica que se aboca al análisis y al estudio de los territorios. Mientras que la planificación es la herramienta de la que se sirve esa disciplina, el ordenamiento territorial, para llevarse a la práctica. ¿Sí? ¿Cómo se ejecuta esa disciplina? A partir de la planificación. Esa es la primera caracterización, qué es el ordenamiento territorial y cómo el ordenamiento se vincula con la planificación territorial. Primer concepto y articulación que hay que entender. La planificación territorial es la herramienta de la cual se sirve la disciplina que es el ordenamiento territorial. Bien, ahora la planificación ha tenido una evolución en el tiempo. Y para desarrollar esto me baso del texto de Farinoso Olcina del programa, de la unidad temática del programa. Entonces, en principio surgió de forma reactiva la planificación. ¿Qué quiere decir de forma reactiva? Salió o se utilizó fundamentalmente para dar respuestas a los desajustes que se empezaban a vislumbrar en los asentamientos humanos. Empezaron a haber desajustes, problemas que necesitó de esta herramienta y de la disciplina que es el ordenamiento del territorio para poder dar respuestas a esos primeros desajustes que la concentración de personas en un lugar empezaban a ir generando. Posteriormente, más adelantado en el tiempo, ya se ve que no alcanza con esa cuestión de ajustar, de ordenar, sino que es necesario incorporar, más allá de ordenar, la cuestión vinculada al desarrollo. Empezar a juntar la planificación como una herramienta de desarrollo. Y ahí
es cómo la planificación está al servicio de las políticas de desarrollo que puedan vincularse con las cuestiones de desarrollo económico. Esa sería una forma más proactiva que empieza a adoptar la planificación. Más adelante van a ver que hay autores que a la primera forma de la utilización de la planificación la llaman normativa y a esta segunda la llaman estratégica. Son momentos de la planificación. Ahora bien, el otro momento, el tercer momento que reconocen estos autores, hacen que la planificación adopta un rol de coordinación. Es decir, para poder llegar a tener resultados, la planificación necesita coordinar distintas formas de gobierno, distintos instrumentos y distintos actores para verse que sus resultados son posibles. O sea, que también adopta la planificación el rol de coordinación. Igual se graba. En síntesis, ¿qué podemos definir a la planificación? Y acá venimos a uno de los textos que está en la bibliografía complementaria, que es Matus. Es conocimiento más acción. Esa es lo esencial que tenemos que entender. Conocer profundamente nuestra realidad, nuestro sector que nos toca intervenir. ¿Para qué? Para accionar, para intervenir, para proponer. Si no conozco, no puedo proponer. Si propongo sin conocer, quizás con suerte, la propuesta resuelva algo. Primero conozco y después propongo. En este sentido, entonces, ¿cómo podemos entender qué es planificar? A partir de que ya tenemos claro qué es la planificación, bueno, ¿qué es planificar? Planificar, y acá me baso también en Matus, que está en la bibliografía complementaria, es desarrollar un conjunto de actividades, acciones y medios de manera articuladas para obtener con antelación determinados objetivos que nos proponemos. ¿Para qué? Para alcanzar una situación deseada. Yo tengo esta, que tiene sus problemas, sus potencialidades, pero quiero llevarla hacia este otro escenario. Entonces, esa situación de entender el hoy, a saber cómo está, para proyectarlo hacia el futuro, se hace a partir de una acción que es la planificación. Eso es lo que estábamos tratando de entender. Siempre lo que buscamos a partir de esta herramienta es transformar una realidad. Siempre lo que buscamos es eso. Pensando en distintas visiones de futuro. ¿Por qué decimos de que pensamos distintas visiones de futuro? Porque vivimos, como hemos dicho, en un escenario de incertidumbre. Ya no estamos más en el movimiento moderno que vivía en el mundo de las certezas. Hoy no sabemos cómo puede ser el futuro, con lo cual hay que pensar escenarios posibles de futuro. Entonces siempre la planificación piensa en escenarios, en alternativas de futuro. Bien, ¿cómo nos manejamos? Por un lado está el conocimiento, que habíamos dicho, que permite interpretar los asentamientos humanos. En este caso, en Planificación Territorial 1, nos abocamos a un recorte del territorio específico, que son las ciudades, y dentro de las ciudades nos abocamos a algún sector de la ciudad para abordar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar en Plan 1. ¿A partir de qué?
de teorías y conceptos que ya vieron en teorías territoriales, las recuperamos. Nosotros, para abordar una realidad, tenemos que saber teorizarla, tenemos que saber conceptualizarla, no es pura práctica, sino que la práctica está guiada por la teoría y los conceptos y las teorías se redefinen a partir de la práctica, y conocer también herramientas, que es lo que van a aprender ustedes en plano 1 para poder intervenir. Son las dos cuestiones. Hay que conocer la realidad territorial que estamos trabajando en profundidad y conocer herramientas que nos brinda la disciplina, métodos y herramientas para poder abordarlas. Con esas dos cuestiones podemos desarrollar la parte del conocimiento para después actuar. Dentro de las herramientas están los planes, ¿sí? Las legislaciones, que lo vamos a ir viendo más adelante. Con ese conocimiento vamos a poder desarrollar la práctica. Y va a requerir de la gestión. La gestión, que es articular esa propuesta pueda llevarse a la práctica. Y ahí vamos a tener que articular actores, distintos niveles del gobierno que vamos a tener que trabajar, ¿sí? Porque si bien van a ver que una de las características de la planificación es que es de naturaleza pública. Es el sector público quien planifica. Si bien el privado también planifica, y muchas veces mejor que lo público, es esencialmente una herramienta que debería ser implementado por el sector público. Ahora bien, este conocimiento y esta acción requiere aporte de distintas disciplinas, de la cual unas somos nosotros, los arquitectos y urbanistas, pero no somos los únicos que podemos trabajar para abordar la complejidad de nuestros territorios. Somos una voz importante, pero no los únicos. Entonces acá aparecen como saberes disciplinares. Uno que es el urbanismo, ¿sí? Que es el urbanismo, la disciplina que aborda la escala urbana, ¿sí? Y la ciencia regional o el ordenamiento territorial es lo que aborda los territorios a escala regional. ¿Sí? Entonces, tenemos como dos disciplinas. Partimos del nivel de la arquitectura, que alcanza la escala edilicia, primer nivel, que vemos en los talleres de arquitectura. Hay un segundo nivel que nos enseña o que nos prepara esta carrera, que es la escala urbanística, que es el urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y que nos prepara para abordar problemas más allá del edificio, de un sector urbano, de una ciudad. Y ya cuando trabajamos territorios de escala regional, que va a ser Plan 2, ya nos adentramos en el conocimiento de otra disciplina, que es el ordenamiento territorial. Entonces ustedes van a ir transitando saberes, conceptos y herramientas de tres disciplinas. En principio, en este nivel vamos a desarrollar aquellas vinculadas fundamentalmente con el urbanismo, porque vamos a trabajar a escala urbana. Entonces, la planificación territorial, que sigue un proceso, este gráfico recién le decía una compañera que lo tenía visto, está en la bibliografía de Olcina y Farinós, que tiende ¿a qué? Fundamentalmente, a reducir niveles de incertidumbre sobre el problema que estamos manejando. Tiende a eso, a partir de una realidad compleja y dinámica. Compleja en el sentido de que tiene distintas articulaciones y distintos procesos en ese problema que vamos a analizar. Y dinámica porque cambia constantemente. El cambio cambia. ¿Sí? Eso es algo que ya está, digamos, todo envejece rápido. Entonces, bueno, eso me parece que entender que vivimos, que todo lo que observamos es complejo porque está todo articulado entre sí y hay que empezar a descubrir esas articulaciones y relaciones que existen
para entender el problema y no quedarnos en lo aparente, y entender que eso que hoy estamos visualizando puede cambiar. Cambia seguramente, se envejece rápidamente. Por el otro, entender que es un problema de un proceso racional de tomas de decisiones. Es decir, la planificación lo que te permite es pensar, es organizarte antes de actuar, para después sí salir al territorio y actuar y transformar esa realidad. Lo que te prepara es pensar previamente para luego actuar. Siempre lo mismo, conocimiento más actuación. Y después, otra característica que tiene la planificación territorial es que pertenece o es una de las herramientas de la política pública, que de acuerdo a los problemas, a los territorios que abordemos, serán los niveles del Estado que están presentes. Por ejemplo, si trabajamos en un territorio a escala urbana, seguramente el actor fundamental público va a ser el municipio, que encarga el plan o el trabajo específico vinculado al urbano. Pero si trabajamos en una problemática que tiene que ver con las inundaciones en la microrregión de La Plata, Berisso y Ensenada, ya ahí estamos trabajando con una problemática de alcance regional, porque vincula 3 municipios. Y también, en ambos casos, tanto cuando dije el ejemplo de la escala municipio o a escala regional, participa en principio la provincia. ¿Sí? Y de acuerdo a la naturaleza, puede participar el Estado Nacional. Entonces, es una herramienta de la política pública que hay que descubrir, de acuerdo al problema que estamos abordando, cuáles son los actores públicos, en principio, que intervienen. Bueno, no voy a explicar el gráfico, que está bien explicado en Orsina, lo que quiero decir es que hay un proceso, ¿sí? De que hay un territorio organizado, que se pretende ordenar, y que se pretende ordenar a partir de un futuro deseado. Y que hay ciertos procedimientos y camino a transitar. Los conceptos para entender ese espacio, yo le agregué territorio como el concepto englobante que le falta al cuadro, pero dice paisajes, sistemas territoriales de valor patrimonial, esta cuestión de que abordamos el territorio a partir de conceptos y teorías. No es que vamos así a ver, no, tenemos que conceptualizar esa realidad. Por eso cursaron ustedes teorías territoriales anteriormente. Y después cursan plan 1 y plan 2, que son más instrumentales. Entonces, todos esos conocimientos que vieron en teorías territoriales, todas esas teorías, todos esos conceptos, los retomamos. Hay que traerlos. Bueno, ahora nos mueve esto un poco. Bueno. Y otra de las cuestiones, en esta cuestión de que en este segundo momento que yo presenté de la evolución de la planificación, que incorpora la mirada del desarrollo, esa mirada estratégica, de hacia dónde deben crecer y desarrollarse económicamente un territorio para generar mejores condiciones laborales. En definitiva, ¿qué busca esa visión estratégica de desarrollo? Buscar mejorar la calidad de vida de la población que está ahí asentada en ese territorio, que no alcanza con simplemente ordenarla. Yo la puedo dejar muy prolijita a ese sector, pero si no hay trabajo, si no hay una buena calidad ambiental, si no hay un desarrollo que genere crecimiento, pero que genere un crecimiento parejo para todos los sectores de la sociedad,
Porque muchas veces el desarrollo genera crecimiento, pero queda concentrado en muy poquitos. Entonces, eso no es un desarrollo que genere y mejore la calidad de vida. Mejora la calidad de vida de esos poquitos que se adueñaron de ese crecimiento. Pero cuando hablamos de desarrollo, crecimiento y calidad de vida, es cuando se desarrolla un crecimiento en donde todos los sectores sociales ven mejoradas sus condiciones laborales, económicas, de acceso a la educación, a la salud. Y eso es un desarrollo inclusivo, con equidad, que lo vamos a ver que es uno de los principios que debe desarrollar y que debe dar marco a la planificación. Bueno, en definitiva, hay un instrumento que es la nueva agenda urbana que surge de Hábitat 3, en donde establece 17 objetivos de desarrollo sostenible que deberían ser el marco o la guía que conduzca los objetivos de cada país. Hay algunos que se vinculan directamente con lo territorial, como pueden ser, por ejemplo, el tema de la reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y el dinamismo como concepto, como objetivo, este tema, el objetivo 11, de las ciudades sostenibles, las alianzas para lograr objetivos, estas cuestiones de poder vincularnos y articularnos. Hay algunos de estos objetivos que tienen que ver con nuestra práctica de la planificación. Seguramente no podamos incidir de todo en el fin de la pobreza, que es uno de los objetivos que debe, pero sí podemos, desde nuestra profesión, tratar a reducir las desigualdades en función de qué territorios consideremos y dónde problematicemos. Que lo voy a ver ahora en la siguiente filmina. En definitiva, ¿cuáles son los problemas y los desafíos que aborda la planificación territorial? Hasta ahora lo que fuimos viendo es qué entendemos por planificación y qué entendemos por planificación territorial. ¿Sí? Y cuáles son las disciplinas, en principio, los grandes campos disciplinares que estarían formando parte de la planificación. Ahora bien, el tema de problemas y desafíos depende quién mire esa realidad territorial, con qué anteojos y con qué intereses, desde qué ideología mire, va a poder ver determinados problemas y desafíos. O sea que no van a ser de esa realidad, no todos vamos a leer los mismos problemas y los mismos desafíos. Lo primero es la ideología. Me puede interesar más potenciar el desarrollo de los que más tienen o ver de qué manera, sin perjudicar a los que más tienen, trato de los que menos tienen, mejoren su calidad de vida. Eso es una decisión ideológica. Si yo creo que el sector más pudiente, si mejora, derrama a los que menos pueden, la famosa teoría del derrame, si tengo ese enfoque, que Dios ayude a los que menos tienen. Porque el derrame hasta ahora se ha visto que no ha llegado nunca. Entonces, de acuerdo a cómo yo mire, con qué marco ideológico, va a ser qué problemas y cuáles son los desafíos que me voy a poner desde el Estado tratar de resolver. Primer punto. Entonces, un político va a ver determinadas cuestiones. Desde lo técnico profesional podemos valorizar otros problemas, ver otros problemas. Los actores económicos pueden ver otros problemas y pueden tener otros desafíos, y la ciudadanía puede tener otros.
Cada uno de estos actores puede leer los problemas y los desafíos del territorio en el que se desempeñan de manera distinta. Por eso, la planificación va asociada inherentemente al conflicto. Pero no porque hay conflicto porque hay. Hay conflicto porque hay intereses y miradas distintas. Entonces, gestionar es gestionar el conflicto. Porque es lógico que lo haya. Porque todos, cada una de estas miradas que dice Pujada Font, uno de los autores que tienen en esta unidad temática, miran la realidad desde su perspectiva, desde sus intereses. Y entonces la planificación, ¿qué tiene que hacer ahí? Coordinar, articular la tercera fase de esa planificación que yo le dije. Primero lo normativo, segundo el desarrollo, tercero la coordinación, porque hay conflictos de intereses, aun cuando esté el Estado. Al interior del Estado también hay conflicto, hay intereses, hay distintos poderes, hay distintos grupos, ahora al interior de un mismo Estado, de un mismo partido político. Aunque ustedes no lo crean, si están en el Estado alguno me podrá entender. En la provincia de Buenos Aires hay pujas e intereses. Una secretaría va para un lado y la otra va para el otro, y muchas veces se ponen trabas entre ellas, porque pertenecen dentro de un mismo gobierno a distintos sectores. Entonces, eso es gestionar, no es un camino de rosa, es eso. Y no le voy a mentir que nuestra profesión es eso, pero es linda porque vos tenés que ser creativo para poder moverte en ese nido de rata, digo yo. Es bravo, pero es así la realidad. No les voy a vender un verso colorcito que es pintar plano la planificación. Es pintar plano, porque yo les mostré planitos de colores. Pero hay que planificar racionalmente cómo poder llevar ese planito de colores a la realidad. Es mucho más complejo que construir o llevar a la realidad una casa, que ya tiene varios actores. Pero esto, hay muchos intereses en juego. Porque tocamos intereses con la planificación. Entonces no hay que ser tan ingenuo, digamos, en la utilización de esta herramienta. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas y los desafíos? Y acá recurro al texto de Bernardo Secchi, que está en la biografía, que habla de la nueva cuestión urbana. Y ahí, cuando él habla de la nueva cuestión urbana, en su capítulo 1, creo, capítulo 1, porque también está el 9, el capítulo 1 habla de que los grandes problemas que hoy tienen los territorios y las ciudades los pone como en tres grandes paquetes. Uno, atender las desigualdades sociales. El modelo de desarrollo, nivel global, del neoliberalismo salvaje, como le dice Chomsky, sin control del Estado, sin participación del Estado, da muestra que lo que genera es mayor injusticia social, mayor desigualdad. De hecho, tenemos a diciembre el 45,7% de pobreza, de los cuales el 16 o 17% están por fuera de la línea de pobreza, a nivel de indigencia. Y si vamos a nivel de niños, estamos por arriba del 50%. Están por fuera del nivel de pobreza. Con lo cual, esta realidad de la desigualdad se manifiesta y crece y aumenta en nuestro territorio de manera exponencial. Cada vez hay más asentamientos precarios y cada vez están puestos en situaciones de mayor riesgo, porque van en los lugares que no ocupa nadie. Si no lo ocupan es porque son peligrosos. Entonces, uno de los grandes retos que tiene nuestra disciplina es afrontar las desigualdades sociales y atender a la injusticia espacial. El otro es atender las consecuencias de lo que él llama el cambio climático, pero que ya hay autores que hablan de crisis climática. Porque el cambio no explica lo que está sucediendo. El cambio puede ser bueno. ¿Por qué el cambio va a tener una connotación negativa? Puede ser bueno.
Entonces, para explicar el cambio climático y los efectos, ya se habla directamente de crisis climática, para que quede claro que el mundo, si sigue de esta manera, se está consumiendo el planeta y que en pocos años podemos desaparecer. Parece trementista esta expresión que le estoy diciendo, pero si seguimos con estos patrones de desarrollo y de consumo y esta administración irresponsable de la ocupación del medio natural, nos va a llevar a cuestiones y a crisis climáticas más fuertes y de mayores consecuencias. Acá, bueno, una imagen de los incendios en Valparaíso, pero hace poquito venimos de tener la ciudad de La Plata nuevamente inundada, Plaza Moreno, Plaza San Martín, el bosque, todo lleno de agua, todo lo vivimos, digamos, con lo cual es las inundaciones, pero también está la otra contracara, las sequías. Las sequías también son problemas de esta crisis y esta manera irresponsable de utilizar los recursos naturales por parte del hombre. Y finalmente, un problema que trae aparejado estas cuestiones del crecimiento permanente de la población urbana, esta cuestión que los territorios generan expulsión de las zonas rurales a las zonas urbanas en busca de mejores expectativas laborales, mejores calidad de vida, y por un fenómeno que voy a explicar seguidamente, que es la nueva ruralidad, que hace que cada vez la gente venga más a las ciudades, también hay un problema que hace a la movilidad en las ciudades. Y es un problema crónico de empezar a entender las distintas movilidades de esa población. Y esas movilidades, que no solamente son de los incluidos, sino que hay un montón de personas que son los no incluidos, que también tienen derecho a movilizarse de sus territorios, pero que no tienen forma, porque no tienen medios, no tienen recursos. Entonces habla de la movilidad como derecho ciudadano. La movilidad como derecho ciudadano en este mundo de desigualdades. Sobre eso alerta Secchi en su texto. En síntesis, podríamos decir que hay como tres grandes problemas también. Tres presentó en la nueva cuestión urbana y tres nos dice Isabel López, que fue quien profesora titular hasta que cambiáramos ahora la cátedra, que seamos Licia y yo. Digamos, por un lado, hay una urbanización creciente igual. El mundo cada vez es más urbano. La Argentina tiene un 92% de población urbana, según el último censo. Latinoamérica está en el 80%. Y a nivel mundial se cree que para el 2030 va a crecer del 55% al 60% de la población urbana. Por lo cual, este fenómeno de la urbanización planetaria, que es más desigual en los países no desarrollados, como en el que vivimos nosotros, genera que hoy nosotros tenemos el 92% de personas viviendo en zonas urbanas. Y dentro de ellas, que las voy a desarrollar la clase que viene, van a ver que las principales están concentradas en las grandes aglomeraciones, que son 5 en la Argentina. Pero lo dejo como gancho para la que viene. Por otro lado, estamos claros que asistimos a una alta degradación ambiental, que no tiene que ver solamente como consecuencia de la crisis climática, sino que también tiene que ver a un gran problema que se presentan en las ciudades, que son los residuos urbanos. Es uno de los grandes problemas que tenemos, dado que hay mayor gente, mayor consumo, y por lo tanto mayor desecho. ¿Y qué pasa? No clasificamos. Entonces tenemos el Ciance, una bomba de tiempo en un humedal que fue relleno de basura. En un humedal. Ojo, no está en un territorio. En un humedal que absorbe agua, tenemos la basura, que todo lo lisiado que genera va al suelo. O sea, la locura de la irracionalidad de dónde concentrar basura. Pero también hay otro gran problema a nivel mundial, que es el agua.
y el agua como recurso escaso a nivel mundial. Por eso uno de los grandes problemas que se debate a nivel de ordenamiento global es la Amazonía. Ese gran territorio, esa gran reserva de biodiversidad que tiene Sudamérica y que hay muchos intereses puestos en ese lugar. Es la gran reserva que a nivel planetario y que en los debates de los congresos que participo de latinoamericanos es donde ponen el foco. Que si se pierde esa gran reserva de biosfera natural, podemos tener consecuencias catastróficas a nivel de Sudamérica y también a nivel global. Y también hay un nuevo fenómeno que yo le explicaba, que era la nueva ruralidad. Quizás aquellos que venimos del campo lo tenemos un poco más presente, pero aquellos que son solamente urbanos, que saben que el campo es un lugar que hay vaquitas, digamos, que hay girasoles, no son camperos como yo, que soy de Ayacucho. Bueno, el campo lo veo afuera, también ustedes, pero soy de zona del campo, no es que yo sea de campo. Lo que quiero decir es que la nueva ruralidad ha llevado a la tecnificación del campo. Y lo que antes hacía el hombre, lo que antes hacía el peón, ahora lo hace la máquina, lo hace un tractor que escucha música y que opera todo. Entonces, cada vez hay menos necesidad de personas que trabajen en el campo, expulsan. Y esa gente que se queda sin trabajo en esas zonas, como en mi pueblo, ¿a dónde van? A Ayacucho se van, a Tandil, a Mar del Plata, a Buenos Aires. Y es ahí donde empieza a estas grandes ciudades a concentrar gente. Y el campo expulsa, no tiene gente. Ese es el fenómeno de la nueva ruralidad, que por un lado está incidiendo en las dinámicas poblacionales, pero por el otro también está incidiendo en la contaminación de la ciudad. ¿Por qué? Porque no solamente hay nueva tecnología, sino que también está esta nueva cuestión de los agroquímicos, los pesticidas, para sacar mayor rendimiento, que hace que eso contamine. Y eso genera problemas en la población que está cerca de donde se aplican, o de la misma que la aplica, pero que también por las vías navegables, por los arroyos, llegan a los sectores urbanos. Por ejemplo, en La Plata tenemos el gran cinturón hortícola, que utiliza muchos pesticidas. Entonces, no solamente se contaminan las personas que están aplicando, si no sabe aplicarlas, si no toma los recaudos necesarios, sino que por el sistema hídrico llega a los sectores urbanos. Y ni les digo cuando hay una inundación como en el 2013, que aparecían todas las personas inundadas en todos los arroyos con manchones de infección por los agroquímicos. Entonces, la nueva ruralidad, y no me quiero meter con el tema de la soja y los efectos que genera en el suelo, el modelo sojero, también generan impactos que tienen sus consecuencias sobre los sectores urbanos. En definitiva, para no profundizar más sobre los problemas y los desafíos, yo creo que tenemos terrible cantidad de problemas y desafíos para afrontar, y tenemos una profesión espectacular que nos prepara para afrontarlos. No solamente nos preparan para hacer casitas, profesor de arquitectura también, no estoy degradando la otra materia, pero fíjense todo el territorio y toda la potencialidad de trabajo que tenemos, todo lo que le podemos servir a la sociedad, mucho más allá de un comitente que como arquitectos podemos tener. Tenemos una misión y un rol importantísimo como arquitectos urbanistas. En definitiva, la planificación territorial, en su versión normativa y estratégica, no una u otra, ya se entiende que son las dos que son necesarias, que tienen que ir juntas, en sus distintas escalas, ya sea en el alcance regional, y ahí
vamos a nutrirnos de saberes de una disciplina que es el ordenamiento territorial, o en la escala urbana, a partir de la planificación urbana, y que nos vamos a servir de los saberes teóricos y prácticos del urbanismo como disciplina, y que van a estar articuladas entre sí, porque debería la planificación territorial de escala regional bajar directrices, lineamientos a la escala urbana, o como dice Olcina y Farinós en su texto, que muchas veces la planificación en cascada, esa de que del orden superior le baja al inferior y a eso no se produce, y que no hay que estar esperando esa planificación en cascada, sino que esa desarticulación de los tiempos y los momentos en que cada una de las planificaciones e instrumentos se llevan a la práctica permiten revisar. Si yo tengo un instrumento de la escala de planificación urbana y posteriormente me producen uno de escala regional, bueno, tendré que ajustar el mío a esto, pero ya tengo algo. No tengo que esperar que me baje en línea en el orden territorial para llegar a tener algo en el orden local. Entonces, entre estas dos articulaciones, sumadas a la planificación sectorial, y acá aclaro, porque pregunta de examen y todos se equivocan, sectorial, lo voy a desarrollar la clase que viene, tiene que ver a sectores de actividades, salud, educación, transporte, residuos, ¿sí? Planificación sectorial, que abordan temáticas, actividades que hacen a la realidad urbana y a la realidad territorial. Y toda esta planificación urbana se vincula con una que es nuestra fuerza, que es la planificación física. Es decir, todas estas orientaciones de planificación vinculada a la salud, a la educación, a la economía, al deporte, a los residuos, al transporte, tienen su manifestación en el espacio. Y ahí no hay nadie que nos gane a los arquitectos. Porque los que manejamos el espacio, el territorio y sabemos dónde ubicarnos somos los arquitectos. Pensamos espacialmente. Estamos formateadas en nuestra cabeza para pensar espacialmente. No hay disciplina que maneje el espacio como nosotros. Porque desde que empiezan en el curso introductorio le meten el espacio, el espacio, el espacio. Siempre pensamos espacialmente. Con lo cual, acá es nuestro fuerte. Por eso somos indispensables en un grupo interdisciplinario. Ahora, indispensable no implica creernos los que tenemos la verdad. No debemos dejar de estar. No tenemos que dejarle el territorio a los geógrafos, que son los que tenemos más pronto ahí, que nos compiten. Pero tampoco subestimar el rol del geógrafo. Así como digo, no le voy a dejar espacio al geógrafo que no me saque a mí del trabajo. Respetémonos como disciplina. Necesitamos de uno y del otro. Después está, obviamente, la ecología, el derecho, trabajo social, los ingenieros hidráulicos, los diseñadores urbanos, los diseñadores industriales. Hay un montón de disciplinas que van a ver que son necesarias. Pero nosotros tenemos que estar. Y una cuestión que tenemos los arquitectos es que sabemos conducir equipos interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque una obra no la hace el arquitecto. Necesita de varios saberes, de varias profesiones. El plomero, el gasista, el albañil, el techista, el cinguero. Y el arquitecto está preparado ¿para qué? Articular personas, actores. Y esa capacidad de articular la tenemos también nosotros. No la tiene cualquier disciplina. Ustedes están acostumbrados a articular en equipos. Arrancan su formación desde el primer año armando equipos. Y van con un equipo, prueban, no les va, arman otro equipo, les va mejor, conocen otra persona, suman, van articulando a lo largo de su carrera. Es un saber que se adquiere desde que ingresamos a la facultad. Con lo cual es otra expertise que tenemos que poner a la hora de trabajar en equipo interdisciplinario.
Bueno, cada uno de estos tipos de planificación tiene distintos instrumentos. Los instrumentos de la planificación urbana se los voy a desarrollar en la clase que viene, en profundidad. Pero el instrumento por excelencia es el plan, en sus distintas versiones. Bien, vamos al segundo punto, porque pensé que era más rápido, pero siempre hablo mucho. ¿Cuáles son los elementos de la planificación territorial? Y ahí nos vamos a preguntar, ¿qué principios guían el proceso de planificación? Porque ya dijimos que la planificación es procesual. Eso ya, supongo que ya estamos claros. Es un proceso que busca transformar una realidad a partir del conocimiento. También estamos hasta ahí. Eso lo tenemos claro. Bien. Tiene componentes esta planificación territorial, que ya los adelanté. Conocimiento, legislación, política y gestión, que lo voy a poner en sintonía. Y hay ciertas características básicas que tenemos que comprender. Y finalmente, hoy en día hay que empezar a ver el rol que las tecnologías de la información y la comunicación están generando, no solamente en los territorios, impactos tienen, sino en nuestra propia práctica, en nuestra práctica profesional. Que los voy a pasar medio rapidito, pero bueno, para que dejarles la curiosidad, fundamentalmente. Aunque muchos de ustedes son TIC de la tecnología, o sea, son generación TIC. Yo no, yo me tengo que formar en esto, porque soy viejo, pero ustedes son de esta generación. Bueno, el primer principio que debe guiar a la planificación territorial es el objetivo de el paradigma de la sostenibilidad. ¿Sí? Siempre debemos leer nuestros territorios desde este principio. Sostenibilidad, ¿qué hace? A ciertos componentes, a lo ambiental, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con la ecología, a la economía, que sea un crecimiento igualitario, que ese crecimiento igualitario que no quede concentrado en unos pocos respete la naturaleza, uno de los desafíos que hay, que es lo que no está sucediendo. Y por el otro, sostenibilidad social, es decir, reparar las desigualdades y esta sociedad dual a la cual hoy asistimos. Sostenibilidad en un sentido amplio, no sostenibilidad pensada en el verdecito y los pajaritos solamente. Es más complejo la idea de sostenibilidad. Bien. El otro principio que debe guiar es la equidad. La equidad, fundamentalmente, como disciplina, tenemos el compromiso y la responsabilidad de atender a las desigualdades sociales. Es nuestro deber como disciplina. Atender las desigualdades sociales, tratar de pensar estrategias, formas de que de nuestra disciplina puede abordar este gran problema que no lo genera la arquitectura ni el urbanismo, que lo generan los modelos de desarrollo, pero que nos tenemos como disciplina que hacer cargo. ¿Qué podemos hacer desde nuestra práctica profesional para atender las injusticias espaciales? Componentes. O sea que lo dejé en esos dos principios, equidad y sostenibilidad. Lo dice Farinoso, Olcina, o sea, lo que dice fue una síntesis de los autores. Yo le había dicho, según Matus, que planificar es conocimiento más acción, ¿no? Conocer territorios, sectores urbanos, en este caso, a partir de la elaboración y aprobación de planes. Planes de distinta naturaleza. Es conocer para actuar. Entonces, ¿cómo vamos a actuar a partir de un instrumento que es el plan? Y distintos subinstrumentos que tiene un plan, que después lo vamos a ir viendo. La acción necesita, por un lado, que estos planes
que lo vamos a desarrollar con determinados métodos y estrategias, sean aprobados por el organismo legislativo del orden que corresponda. Si estoy trabajando en un plan urbano de escala municipal, en principio debe ser aprobado por el Consejo Deliberante y posteriormente convalidado por la provincia. Si no, este plan es como que no se va a llevar a la práctica y queda en los papeles. Es como que si una casa hacen el proyecto y no se construye. Queda ahí. No se lleva a la práctica. Bueno, los planes necesitan un proceso de aprobación. Y la aprobación es legislativa. Una vez aprobado, aparece la otra etapa, que es la ejecución del plan. Y llevar a cabo lo que el plan dice. Algunos son normas que de manera indirecta regulan la práctica profesional y otras van a ver que son acciones directas que tiene que ejecutar el municipio, la provincia o la nación para llevar ese modelo deseado que tenemos pensado en el proceso. Y obviamente que todo esto está regulado por una acción política. ¿Por qué? Porque es el Estado el que lleva a cabo esto. Estamos hablando de la planificación como herramienta del Estado, del sector público. Y ahí la política es un elemento determinante para que se apruebe este plan y para que después, no solamente que se apruebe, tenga el compromiso de implementarlo. Las dos cosas. Bien, a grandes rasgos, estos son los componentes de la planificación territorial. ¿Cuáles son las características de la planificación territorial? Y acá, en esta filmina, les voy a hablar de dos. Por un lado, la multidimensionalidad. Es decir, a partir del territorio, de la imagen que uno pueda tener en un Google, puede empezar a armar como distintos layers. Uno ve ahí el territorio y está todo superpuesto, ¿no? Es como que el producto final. Pero uno puede hacer un análisis del medio natural y a su vez el medio natural lo puede abrir en distintas capas, la hidrografía, la vegetación, la forma del terreno. Sobre eso podemos empezar a ver cómo está ocupado, qué sectores, qué características tiene la ocupación, cuáles son las actividades que hay dentro de distintas capas, cómo es el sistema de movimiento. O sea, es un todo, la realidad, el territorio que analizamos, pero que lo podemos ir como diseccionando en capas, para interpretarlo mejor, para conocerlo mejor. Es como un cuerpo humano. Somos un todo, pero tenemos distintos sistemas que estudiamos en la primaria. El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, que cada uno en sí tiene su función, pero que articuladamente, de manera compleja, interrelacionadamente, nos hace estar bien, estar mal, o bueno, hasta ahí, está bien o está mal. ¿Sí? Ahí vamos. Por otro lado está la multiescalaridad. Y este es un problema que tenemos que entender. De acuerdo al problema que nosotros estamos trabajando, tenemos que descubrir las escalas que están presentes en ese problema. ¿Sí? A ver, si nosotros tomamos un sector donde hay hipermercados, ¿sí? Pongo ese ejemplo siempre. Bueno, vamos a tener algunos que son de orden nacional, otros que son de orden, actores de orden internacional, Carrefour, desde Francia. En su momento estuvo Walmart, ahora se llama Saint-Gobain, que estaba desde Estados Unidos. O sea, actores de distinta naturaleza y distinto alcance que han visto que en determinado lugar y en un país periférico vamos a ir a poner nuestra mercancía ahí y sacar producto, sacar divisa. Entonces, poder leer las distintas escalas que están presentes en el sector es parte del desafío y que no está escrito, se construye de acuerdo al problema que vamos a abordar.
Pero seguramente va a haber distintas escalas presentes en el sector que vayan a trabajar. Por el otro lado, yo creo que ya está claro a esta altura que la multiactoralidad es una de las características que nos afrontamos de la planificación. Miradas distintas, ideologías distintas, intereses distintos, conflictos, ya lo dije. Multiactoralidad. Pero también dije que hay transversalidad teórica e interdisciplinaria. Ustedes van a leer autores que no son solamente arquitectos. Algunos son urbanistas, otros son geógrafos, otros son sociólogos, otros son arquitectos. Porque para entender esa realidad compleja, necesitamos de distintos saberes de dónde nutrirnos. Ahora, la batuta la llevamos nosotros. Siempre digo lo mismo. No les doy el espacio, lo reconozco, pero el arquitecto urbanista conduce. Porque tenemos esa potencialidad de coordinar, de conducir. No le tenemos que regalar nada a nadie, tampoco desconocerlo. ¿Sí? Bueno, y el carácter público también lo vengo diciendo que es otra de las características que tiene la planificación, que la estamos viendo desde ese lugar, que sirva a la sociedad. ¿Sabemos que el sector privado planifica? Claro que planifica. Con otra mirada, con otra lógica, Carrefour buscó lugar estratégico en La Plata para poner su hipermercado. ¿Eso qué se hace? ¿Por azar? No, planificó Carrefour. Ya, ellos también planifican. O los que buscan emprendimientos inmobiliarios, desarrollos de country en lugares que te venden la naturaleza con atractivo. ¿Qué hacen? ¿No planifican? ¿Por azar van? No, planifican. Pero el Estado debe estar por sobre eso y poder planificar pensando en esa palabrita que es tan controversial y difícil, que es el bien común. Que no quiero entrar por ese lado porque hoy entramos en debate, ¿qué es el bien común? De acuerdo a las ideologías, ¿no? El bien común. Bueno, y el otro punto es de qué maneras estas tecnologías de la información y la comunicación van transformando o han transformado tanto la economía, como dice Fernández Guess, que es el autor que ustedes tienen, la sociedad y los procesos de producción. O sea, eso lo estamos viendo. Pero a su vez, esos cambios no quedan solamente en la sociedad, en los procesos de producción o en la economía, sino que también inciden en nuestra propia práctica profesional. Porque nos aportan herramientas para conocer el territorio o para conocer a la comunidad, como les voy a mostrar, o para modelar la realidad que estamos trabajando. Que antes no la teníamos. No las teníamos esas herramientas que hoy manejan ustedes. No las teníamos. Directamente era todo analógico. No había nada digital. Todo eso aporta nuevas herramientas al planeamiento urbanístico, dice Guess. El impacto. Algunas cosas ya dijimos con Licia en la primera clase, en la presentación. Es decir, vivimos en una era de la información y la tecnología. Y ahí está este texto fundamental de Castells, que nos alerta ya en aquella época, en los 80, sobre esta nueva época. Que obviamente hoy se reemplaza a esa economía basada en la industria, que era el fuerte en su momento, en donde hoy el eje y el fuerte de la economía pasa por el conocimiento y la innovación. Aquellos países que tengan sociedades más educadas, más preparadas, con mayor conocimiento, van a ser lo que van a estar más factibles de poder crecer y desarrollarse en este mundo salvaje contemporáneo. Con lo cual, la universidad pública la tenemos que defender a muerte, porque es lo que nos permite que todos, o la gran mayoría, o ese 10% que yo digo privilegiados que pueden acceder, puedan capacitarse y formarse. Y la mejor manera de defenderlo estando acá y haciendo honor a la educación pública es formarnos y estudiar. Nosotros, los profesores, dar clases preparadas, estudiadas, claras, y ustedes, como estudiantes, escucharla, reescucharla y tratar de sacar una síntesis de esta clase. Esa es la mejor manera que defendemos y generamos conocimiento. Por otro, está el tema de la ciudad
en la economía del conocimiento. O sea, hoy el mundo se habla de la globalización social, todos estamos conectados con todo por medio de las redes, por medio de las TIC. Ustedes tienen amigos en Francia, en África, se conectan, juegan al Fortnite con gente que está en Rusia. O sea, gente, amigos globales, tienen un terrible. Yo no conocía a mi vecino, jugaba a la pelota y cuando iba a jugar a Maipú conocía a alguien de Maipú, para contar. Pero ustedes no, conocen amigos globales. ¿Tienen? Ahora bien, esa globalización que te permite conectar socialmente también permite a los capitales financieros moverse globalmente. Entonces hay una cuestión de rentabilidad global que hace que estas ciudades que están puestas acá, en este gráfico, hacen que hay ciudades globales, dice Sassen, de primer orden y segundo orden, Tokio, Nueva York, Londres, son las primeras que identifica Sassen, pero que después Friedman también dicen que los países semiperiféricos o no desarrollados también existen. Buenos Aires, por ejemplo, pertenece al concierto de ciudades globales en una escala de países periféricos. Ahí podemos entender el desarrollo de Puerto Madero. Si no, no podemos explicar por qué Puerto Madero tiene todas esas multinacionales metidas ahí adentro. Si no entendemos esta lógica, si voy como un ciudadano común, me gustan más las torres, feas, la Rambla está linda, está fea, el parque mejor o peor, pero no me explica el fenómeno Puerto Madero, que tiene una lógica global, que trasciende la dinámica de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí están las escalas presentes, para leer los problemas. No sé si sigo. Otra de las tremendas potencias que tienen las TIC es que una de las cuestiones que permiten son los Big Data. Los Big Data son, ustedes estamos con el celular permanentemente y generamos datos. Cualquier búsqueda que hagamos, eso hace que estemos todos almacenados y que todos estemos conectados y siendo seguidos. De hecho, uno habla, que yo hablo, me hacía falta un colchón, que eso que el otro, me aparecen ofertas de colchón por todas partes. Fíjense si nos generamos datos. Nos escucha la PC o el celular y automáticamente ese dato es procesado y te aparece la promoción. Esa es una manera que lo utiliza el marketing. Pero también la utilizan las plataformas digitales. ¿Para qué? Para, por ejemplo, vos pedís un Uber digitalmente y te lleva y te muestra por dónde está, y el Uber después pone otra plataforma, pasa por acá, escribe, no se meta por acá porque está atascado. Todo eso permite modelizar la ciudad a tiempo real. Esa es una manera que nos permite entender escenarios de las realidades territoriales, pero también nos permite, en procesos participativos, a partir, por ejemplo, de una encuesta con código QR y Google Form, llegar a un montón de actores o de personas que no podríamos saber su opinión, porque por ahí no tienen el tiempo de ir a una instancia participativa cuando uno lo convoca. Pero también tenemos otras maneras, que es la que utiliza Laura Espinadel. Laura es una arquitecta de Buenos Aires, amiga mía, que se fue a Austria, puso Bus Arquitectura con muchas obras que la van a ver en los talleres de arquitectura, pero ahora se está desarrolló esta herramienta que es Urban Menus, que es una herramienta que ella desarrolló para, en procesos participativos, ir simulando los distintos intereses. Por ejemplo, si un inmobiliario dice no, porque en este sector estaría bueno hacer edificios, tal, bueno, te pone la realidad actual y cómo simular. En el mismo momento le genera distintos escenarios. El vecino del barrio dice, no, la verdad es que las torres acá pueden generar un impacto, no pueden romper la calidad de vida, la escala te lo va simulando. Entonces, todas esas cuestiones que se debaten, las ves gráficamente, las podés ver. No es que te las tenés que imaginar, porque esa capacidad de imaginar el espacio solamente los arquitectos las tienen. Un ciudadano común no sabe muchas veces ni dónde está parado. Nosotros siempre estamos georreferenciados.
siempre necesitamos saber ubicarnos en la ciudad. Por lo menos a mí, no me gusta estar sabiendo que estoy perdido. Siempre tengo el plano en la cabeza. Creo que el arquitecto tiene esa de formación profesional, pero a su vez formación. Entonces, bueno, modelajes, ¿no? Simulaciones, escenarios futuros, que nos permiten estos nuevos programas, que parte del más esencial o el más atrillado, que es el sistema de información geográfica. El sistema de información geográfica, que acá Augusto da cursos en la facultad sobre ese tema, ya es un primer instrumento que nos permite ir cargando capas por variables y después las cruza de manera automática a partir de determinados procedimientos que le tenemos que indicar al programa, no es así nomás como yo lo cuento. Pero bueno, nos permite almacenar un montón de información y cruzarlas en tiempos bastante rápidos. Que eso antes nosotros era calco sobre calco y después hacía la síntesis. Bueno, ahora hay herramientas digitales que te permiten procesar esa cantidad de información que se genera. Bueno, también están los lugares de innovación, dice Fernández. Y bueno, qué sé yo, acá él pone el caso de Apple, ¿sí? En California. Pero no me tengo que ir tan lejos, porque acá también tenemos nuestro lugar de innovación, que es el ITEC, en Berisso. Aparecen estos lugares. ¿Por qué? Porque en la sociedad del conocimiento, la innovación es lo que hace la diferencia. No digo que la manufactura no vaya más. Claro que es necesaria, pero no alcanza. Necesitamos generar nuevo conocimiento e innovación. Bien, y el último punto para cerrar es cómo participamos como disciplina en este mundo fascinante de la planificación territorial. Yo por lo menos me dan cuenta que soy un fanático de la planificación. Por un lado, y ahí voy a Sánchez de Madariaga, que es una de las autoras que ustedes tienen. Ya se la sinteticé. Vamos a decir que bueno, gracias, agradezcan, gracias. Agradezcanme, ¿saben lo que laburé todos los 5 días que ustedes estaban de joda? Yo estaba acá armando la clase, estudiando. Bueno, por un lado, la racionalidad científico-técnica. Esa es la primera formación o mirada, o el primer método, el primer saber, dice Inés Sánchez de Madariaga, el primer saber, que es nuestra profesión, es nuestra capacidad como arquitecto urbanista, que nos permite identificar problemas y aplicar la solución óptima, más racional, la que mejor consideremos para ese momento, y a partir de distintos métodos o modelos, que es lo que yo he venido mostrando un poco hasta ahora. Esta racionalidad científico-técnica tiene ciertas limitaciones, ¿no? Porque cada vez nuestra realidad es más compleja, nuestros territorios tienen mayor complejidad, mayores procesos y dinámicas que tenemos que captar. Con lo cual, ya no alcanza la racionalidad científico-técnica de una disciplina. Ya vimos que necesitamos más de una disciplina para entender esos procesos y esas dinámicas. Procesos y dinámicas, dos palabras distintas. Proceso es lo que va ocurriendo en un determinado tiempo. Y dinámica puede ser que un proceso esté estancado, esté en retroceso o esté creciendo. Procesos es una cosa, dinámica es otra. Porque pueden confundirse, porque Pujadas habla de dinámicas. Nosotros diferenciamos la palabra proceso de dinámica. Ahora bien, por el otro lado, vivimos en un mundo de incertidumbre, con lo cual el futuro es algo impredecible, sí pensable, pero no sabemos si va a ir para ese lado, porque aparecen cines negros en todo momento. Por el otro, sabemos que vivimos en un mundo de conflictos de valores y de intereses, con lo cual nuestra racionalidad como técnico no es muchas veces la que prima en el colectivo de actores.
Porque si no, siempre imponemos lo que nosotros pensamos. Y eso no es concertar. Por el otro, cada vez un contexto social más diverso, políticamente plural. Ahí yo lo dejo al autor Ainesi, que lo escribió esto en los 90, yo creo que no es tan así hoy en día, pero bueno, y económicamente poco predecible. Por el otro está la concepción artística y arquitectónica, que es nuestra práctica, ¿no? Nuestra práctica, esencia, como arquitectos, tenemos esta manera que nos aporta nuestra formación de arquitecto, que es la intuición, la corazonada, ¿no? Esa cuestión que uno no puede muchas veces explicar por qué surge esa idea, pero surge. Eso es la creación artística. Seguramente tiene su fundamento en algún lado, si rascamos, pero bueno, para mí hay que ir para ese lado. Y eso está basado seguramente en alguna interpretación propia de lo que es el sentido común. Cada uno de ustedes tendrá su propio sentido común de la realidad en la que se inserta. Es decir, que esta mirada no desecha a la científico-racional, sino que la complementa, porque hay momentos que uno tiene que decidir en lo científico. Y ahí está la corazonada, y ahí está ese saber que tenemos los arquitectos, ¿no? Y ahí está nuestra expertise. Y finalmente, sabemos que la planificación llevada a cabo desde el ámbito de la acción pública necesita concertar, necesita coordinar, necesita articular, lo venimos diciendo eso. Con lo cual hay que recurrir a métodos de negociación y resolución de problemas que vienen seguramente, nos aporta de las ciencias sociales. Entonces, los saberes de las ciencias sociales nos vienen muy bien en procesos participativos, porque nosotros, sí, coordinamos en el grupo, coordinamos una obra, pero cuando vamos a los procesos participativos tenés un actor económico fuerte, un político fuerte, una ONG importante. Bueno, y hay que saber manejarse en esa arena de intereses y conflictos. No es fácil. No. Y ahí lo que ella dice que aportan estos métodos, técnicas de comunicación oral, escritas y gráficas, que son muy importantes para manejar esos procesos participativos de acuerdos y negociaciones. Y para cerrar, les presento las incumbencias profesionales. Como arquitecto, ustedes tienen 20 incumbencias profesionales. No sé si están enterados, que están estudiando arquitectura y tenían 20 incumbencias. Claro, se pueden hacer ricos, pueden laburar de todo lo que quieran. No, ojalá. Digo, pero le quiero decir, tiene una potencialidad de trabajo que es más allá de hacer una casa. Yo siempre lo digo, no lo cuestiono, porque yo ingresé acá queriendo hacer una casa y ahora hago todas escalas, no manejo, hago casas, si me siguen estoy haciendo una casa metálica, pero también hago planes. Tenemos una potencialidad de trabajo que es altísima. Desde la escala de la vivienda o al diseño del objeto, un mueble, una silla, muchos arquitectos reconocidos han diseñado mobiliario, hasta la escala territorial, la escala urbana, regional. Entonces, si analizamos de las 20, 12 incumbencias tienen que ver con esta materia que están haciendo ustedes, que para muchos es una materia, así nomás. Planeamiento, planificación, estamos, ¿cuál es la más fácil? Ahí vamos. Guarda, 12 incumbencia de tu práctica profesional, te la vamos a aclarar, los contenidos te la vamos a dar acá. Y que si sos un poquito inteligente, la podés articular con arquitectura. Y después llevarla a la práctica profesional. Fíjate lo importante que es esta materia, que para uno, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la que se aprueba más fácil? No es así. Acá ustedes aprenden contenidos y habilidades de 12 de las 20 incumbencias. Después, en el 18 salió una resolución del CIN que está en cuestionamiento, que no está resuelto, que de estas 20 nos restringe a 4. Y ahí se armó un debate, porque según el CIN,
dice que son las 4 que hay que monitorear y que por eso nuestra carrera tiene que ser evaluada sistemáticamente porque ponemos en riesgo con nuestros saberes como la medicina al ser humano. Esta es la argumentación de por qué sintetizan en 4. Ahora bien, quedan afuera todas estas que tienen que ver con las que estamos aprendiendo, la planificación urbanística, queda solamente centrada en lo que es a escala edilicia, las incumbencias. Todo lo que tiene que ver con las incumbencias vinculadas a sectores urbanos, a proyectos urbanos, a ordenamiento, todo eso estaría como en suspenso. Como que todo eso no le afectaría a las personas, según la resolución del 18. Eso no hay una determinación, por lo cual hoy está como un instrumento que de la resolución que está en litigio, y por lo tanto siguen nuestras 20 incumbencias profesionales. Pero lo importante es eso, que comprendan que no pierden el tiempo en esta materia. Si logro que entiendan eso, les van a poner más ganas. 12 de las incumbencias que los prepara o que les da este título de arquitecto, porque si bien es de arquitecto, es arquitecto y humanismo, porque eso es de la facultad, pero el título es de arquitecto, los habilita para la práctica urbanística. Y que es una práctica que ensancha las posibilidades laborales y que quizás a muchos de ustedes les interese más trabajar en temas urbanos territoriales que a escala arquitectónica. Son prácticas, son saberes y cada uno se puede ir acomodando en función a gustos, intereses o posibilidades que la realidad te va abriendo puertas, que también puede ser por ese lado del ingreso. Bueno, para cerrar, yo pensaba que iba a estar en 1 hora, me parece que me repasé la bibliografía principal, estos son los autores del programa, a todos ellos los cité. Algunos de lo de la complementaria utilicé en esta, otros la voy a utilizar en la clase que viene. Y finalmente, dejo esta batería de preguntas que a ustedes les sirven para reflexionar de todos los varios temas que les presenté, pero también que les pueden quedar para preparar el final. Las preguntas que ustedes podrían responder y tendrían esta unidad temática ya contestada, preparadas para el final. Que son estas, creo que son 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Estuve re bueno. En 5 sinteticé todos los contenidos. Pero bueno, hay algunas que tienen trampa, que tienen todo. Pero bueno, eso también se lo dejo. Puedo dejar acá. O primero le digo muchas gracias por escucharme como 1 hora. Y bueno, y le vuelvo a dejar acá la pregunta para que le saquen copia. Gracias. No le hice ninguna pregunta, yo le hablé 1 hora, no hay preguntas que quieran, alguna duda, algo que quieran profundizar. Pregunten, ¿eh? El primero que hace preguntas tontas soy yo, siempre digo.